Cordial saludo, bienvenidos a este espacio. Seguimos explorando el tema de la gestión emocional y en esta ocasión quisiéramos conversar acerca de cómo manejar con efectividad nuestras emociones. Yo haría una pregunta inicial de introducción. ¿Tus emociones operan a tu favor o en tu contra? Y el asunto con las emociones es que las emociones pueden ser parte de toda solución o parte de todo problema. Las emociones pueden jugar a favor o en contra dependiendo de cómo las gestionemos. En todo caso, las emociones impulsan nuestras acciones y el cómo las expresamos determina cómo respondemos a las diferentes situaciones. Según sea nuestro manejo adecuado o no adecuado, pues las emociones se movilizarán a nuestro favor, en este caso contribuyendo a la expresión y satisfacción de nuestras necesidades, o en nuestra contra generando resultados negativos. Así, por ejemplo, el miedo manejado inadecuadamente puede sumirnos en el pánico, la parálisis, o por el contrario puede llevarnos a tomar medidas preventivas para salvaguardar nuestra integridad física y cumplir con una función de seguridad y protección. La alegría, que tiene como función energizar nuestra vida, puede usarse de manera virtuosa y generar gozo, disfrute, optimismo, o puede hacerse un manejo disfuncional de ella y caer en la euforia, la manía, el agilamiento, la tristeza, que nos facilita el contacto interior con nosotros cuando hemos experimentado una pérdida en nuestra vida. Podemos hacer un manejo virtuoso de ella, generando a través de ella y de la reflexión que ella genera autoconocimiento, profundidad, contacto con la herida emocional para atenderla y un estado de centración que puede ser saludable para recuperar nuestra mejor condición. Pero podemos también hacer un manejo no virtuoso de ella y caer en la melancolía, el aislamiento, la depresión, la victimización. Igual con el enojo, que cumple una función de defensa y límite. Podemos usar el enojo para generar un contexto de seguridad para nuestras vidas, para actuar con firmeza ante situaciones de injusticia o en ocasiones en que nuestros límites han sido transgredidos, y eso nos permite de alguna manera movilizar nuestras energías hacia la acción en forma defensiva de nuestra vida. O podemos hacer un manejo patológico del enojo y dar lugar al rencor, al resentimiento, al odio, a la violencia. De modo que las emociones pueden operar a favor o en contra. Podemos hacer un manejo virtuoso o un manejo patológico de las emociones. Las emociones se pueden expresar en forma alterada o en forma sana. Como respuesta alterada y manejo patológico, la respuesta emocional se dispara en forma alterada cuando la emoción es reprimida por mucho tiempo y no se reconoce la necesidad que se requiere satisfacer, y en consecuencia la necesidad queda insatisfecha para satisfacer en sustitución una necesidad muchas veces tergiversada. Y esto hace que el organismo, buscando su autorregulación, se exprese en forma alterada. Pero también podemos expresarla en forma sana, haciendo un manejo virtuoso. Y en este caso se puede decir que es cuando una necesidad impulsa la emoción es atendida, y en este caso la emoción se expresa para producir con fluidez la satisfacción de una necesidad. Las emociones, en todo caso, aún las desagradables, avisan que hay una necesidad que requiere ser satisfecha. Y podemos usar algunas estrategias para el manejo de las emociones. Yo distinguiría dos tipos de estrategias: una que es funcional, ecológica, y otra que es disfuncional y patológica. La primera de las estrategias sería el control, que es una estrategia neurótica de gestionar las emociones. Y cuando digo controlar las emociones, como decía Daniel Goleman, quiero decir las emociones realmente estresantes, incapacitantes, porque sentir emociones es lo que hace que la vida sea rica. Y una de las estrategias más estériles e inefectivas que utilizamos para lidiar con las emociones, sobre todo con aquellas que nos hacen sentir incómodos o nos hacen experimentar desagrados como la ira, el miedo, la impotencia, la frustración, la inseguridad, entre otras, es el control. Y al respecto comenta el psicólogo Norberto Levi: al sentir una emoción que nos disgusta, como el miedo o enfado, queremos controlarla para que desaparezca. Pero así solo se intensifica. El camino es ayudarla a madurar.
y es que la represión emocional termina siendo perjudicial para nuestras vidas, daña nuestra salud psicológica y daña también nuestra salud física. Y cuando el ritmo natural de las emociones se interrumpe o se alarga porque racionalizamos, reprimimos las emociones, entonces violentamos un estado adaptativo y la emoción sufre una metamorfosis negativa y comienza a operar en nuestra contra. Cuando reprimimos las emociones negándole su expresión, el efecto de expresión, ¿verdad? Y movimiento que es inhibido, se encausa hacia adentro y termina generando a veces enfermedades, situaciones negativas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Y cuanto más fuerte es la represión de la emoción, más fuerte es la explosión emocional. De modo que controlar las emociones es una experiencia ilusoria, yo diría con logros muy engañosos. Y detrás de la fachada de control que la persona arma, se mantiene un equilibrio muy precario, a pesar de todos los recursos que la persona desarrolla y aprende para reprimir las emociones, como modulación de la voz, impostación, posturas corporales, mirada artificial, gestos faciales encubridores. El controlador solo puede lograr la transformación transitoria de su conducta externa, pues tarde o temprano las emociones reprimidas emergen redimidas por las necesidades que claman por salir. Por otra parte, cuanto más fuerte sea la represión de la emoción, más potente y explosiva será la expresión y liberación de esa emoción en algún momento de la vida. Además, negar, camuflar o reprimir las emociones no deseadas y que son incómodas no hará que desaparezcan o dejemos de experimentarlas, por más esfuerzo, disciplina y control que utilicemos. Seguirán presentes en nuestra vida, pues su voz es imposible de silenciar o apagar, pero expresándose de otras formas como rigidez y contracciones musculares, insomnio, trastornos corporales, compulsividad, ansiedad, etc. Yo diría que este es un esfuerzo inútil, el tratar de enterrar las emociones. Y como decía el doctor Don Colbert, las emociones no mueren, las enterramos, pero enterramos algo que todavía está vivo. Las emociones pues siempre terminan emergiendo redimidas por nuestras propias necesidades que claman satisfacción. Controlar pues las emociones es una experiencia que no conduce a nada bueno. La otra estrategia para gestionar las emociones es la expresión, que yo diría que es una estrategia más ecológica y gestión positiva de las emociones. La clave para lograr efectividad en el manejo y gestión de las emociones es no negarlas o controlarlas, sino permitir que fluyan, lo cual no quiere decir expresarlas sin control, sino más bien dejar que la emoción nos informe acerca de lo que está pasando con nosotros, para luego decidir cómo atenderla de una manera más segura y productiva. Hay una frase que yo he acuñado que me gusta para expresar esta estrategia de permitir que la emoción fluya, es lo que yo llamaría judo emocional. Y lo cual consiste en ver la emoción como una fuerza que busca expresar una necesidad del organismo y tratar de absorber la energía y la fuerza, es decir, fluir con lo que estamos sintiendo hasta adquirir plena conciencia de lo que está pasando con nosotros. Eso quiere decir ayudar a que la emoción madure, no bloquearla, no controlarla, para que complete su movimiento y usar entonces esa fuerza para que continúe su camino en vez de bloquearla, causando que nos tumbe y agobie. Y esa es la técnica que practica un judoka, usar la energía y el impulso del otro en provecho de él. Por otra parte, liberar la energía que generalmente usamos para reprimir las emociones producirá un enorme flujo de vitalidad que se manifestará en forma de relajamiento, creatividad, satisfacción y poder personal. Yo cerraría hablando de 3 metáforas que pueden servir para ilustrar el manejo fluido de las emociones. Una es un pozo de agua contenida, represada, sin movimiento. Y si equivalemos la emoción, por ejemplo, al agua, y lo que significa controlar o reprimir el flujo del agua, ¿qué pasa cuando el agua se reprime, se estanca? Bueno, naturalmente se pudre, pierde vitalidad, se convierte en un pantano. Eso pasa con las emociones cuando nosotros detenemos su flujo, las represamos, las reprimimos y las dejamos contenidas. La otra imagen es la de un tsunami, cuya violencia de agua arrasa con todo a su paso, causando muerte y devastación.
lo cual equivale a dar rienda suelta a nuestras emociones sin medir consecuencias, de tal forma que nos convertimos en sirvientes de nuestras emociones, lastimando a otros y a nosotros mismos y saturándonos de conflicto interpersonal. Eso no es la idea que queremos transmitir de fluir con la emoción. Y la otra metáfora es una represa hidroeléctrica que permite que el agua fluya, pero a la vez sea canalizada para fines productivos y no fluya como un tsunami, y de tal manera que de esta manera el agua puede servir para riego, para generar electricidad, es decir, para producir bienestar, para producir crecimiento y progreso. Y esta es la imagen que quiero dejar fresca al hablar de judo emocional y de expresar y fluir con las emociones. Y yo te pregunto, ¿tiendes a reprimir o a expresar con libertad tus emociones? ¿Tus emociones operan a tu favor o en tu contra? ¿Tu expresión emocional tiende a ser alterada, es decir, patológica, o virtuosa, sana? Hasta el próximo